Utiliza esta runa para ser temido por tus enemigos. La palma de tu mano derecha es el cañón de tu voluntad, el punto exacto donde la energía de tu plexo solar se convierte en una lanza dirigida hacia el pecho de aquellos que han osado considerarse tus adversarios. Ignoras que la piel que recubre tus tendones es el pergamino más sensible para la magia de guerra, y que al trazar en ella los ángulos del yelmo del terror, estás activando una tecnología de combate espiritual que ha paralizado corazones en los campos de batalla más sangrientos de la historia nórdica. En los oscuros folios del Galdravok, el grimorio islandés que guarda los secretos de los estavis de poder, se detalla que no existe escudo más impenetrable que el miedo que logra sembrar en la mente de quien te ataca. No busques aquí una oración de paz ni un amuleto de armonía, pues lo que vas a invocar es la vibración de la desolación, una frecuencia que vacía el aire alrededor de tus enemigos y los deja desnudos ante la magnitud de tu presencia soberana. El conflicto no se gana siempre con el golpe físico, sino con la demolición de la moral del oponente mucho antes de que la primera palabra de provocación sea pronunciada en el plano de la materia. 3 trazos verticales atravesados por una geometría de espinas son la base del glifo que vas a despertar, utilizando el color negro no como una ausencia de luz, sino como el abismo insondable que devora la confianza de quien te mira con malas intenciones. El número 3 vuelve a aparecer aquí como la estructura de mando sobre los 3 reinos del ser, el pensamiento, la emoción y la acción del enemigo, los cuales deben quedar bajo tu absoluto dominio y control. Al dibujar este símbolo en la mano con la que saludas, con la que señalas y con la que golpeas, estás convirtiendo cada gesto tuyo en una orden de sumisión que el sistema nervioso del adversario captará de forma instintiva y aterradora. El pigmento negro actúa como un condensador de la ira fría, esa que no grita pero que sentencia, permitiendo que tu mano emita ráfagas de una estática opresiva que hará que los perros callen y que los hombres bajen la vista sin entender por qué su cuerpo les ordena huir. Antes de que el primer enfrentamiento ocurra, debes consagrar la palma de tu mano mediante el calor de tu propio aliento, insuflando la intención de victoria en el centro mismo de tu extremidad activa. Busca un lugar donde puedas estar solo con tu sombra, pues la energía del yelmo del terror es celosa y no permite testigos que no estén destinados a ser sus víctimas. Frota tus manos con fuerza hasta que sientas que el metal de tu sangre arde bajo la piel, y en ese estado de hipervigilancia, comienza a trazar el símbolo con un rotulador de tinta indeleble, sintiendo como cada línea es una trinchera que cavas en el territorio del otro. No dibujes con delicadeza, dibuja con la firmeza de quien está escribiendo la sentencia de muerte de la arrogancia de sus enemigos, dejando que la punta del marcador presione los puntos nerviosos que conectan tu mano con tu cerebro reptiliano. La runa del Galdravok que estás materializando es un fractal de la Egis-Halmur, una estructura diseñada para proyectar una fuerza centrífuga que aleja cualquier intento de agresión, creando un campo de fuerza que distorsiona la percepción del atacante. Imagina que cada punta del símbolo es una lanza que apunta hacia afuera, una púa de hierro espiritual que hiere la intención del enemigo antes de que ésta se convierta en acción física. Mientras el trazo se seca sobre tu piel, debes mantener la mirada fija en el centro de tu palma, visualizando cómo el glifo empieza a latir con una luz negra y pulsante, una vibración que hace que tus dedos se sientan pesados y cargados de una electricidad estática que eriza los vellos de tus brazos. No es un dibujo, es un órgano nuevo que has injertado en tu anatomía para la supervivencia y el dominio en entornos de alta hostilidad. El momento del enfrentamiento requiere que seas el dueño absoluto de tu respiración, pues el miedo que vas a proyectar nace de la calma gélida que solo poseen los que saben que ya han ganado la batalla en el plano invisible. Al encontrarte frente a tus enemigos, no necesitas mostrar la palma de tu mano de manera evidente, pues la radiación del yelmo del terror atraviesa la piel y se proyecta desde tus poros como un vapor invisible que envenena la resolución del adversario. Sin embargo, si la tensión escala, el simple gesto de abrir tu mano y dirigir la palma hacia ellos, como si estuvieras deteniendo una pared invisible, liberará una descarga de autoridad que provocará un cortocircuito en su voluntad. Observa cómo sus pupilas se dilatan, cómo su voz pierde el tono de mando y cómo sus movimientos se vuelven torpes y vacilantes bajo el peso de la desolación que emanas. Debes entender que el terror sagrado no es crueldad, es la aplicación de la ley del más fuerte en el plano de la conciencia, una herramienta de protección que evita el derramamiento de sangre al someter al otro mediante la parálisis del espíritu. La runa provoca el miedo porque les muestra, a nivel inconsciente, la imagen de su propia derrota total, un espejo donde ven reflejada la fragilidad de su poder ante la solidez de tu voluntad iniciada. Al usar el yelmo de la desolación, dejas de ser una persona vulnerable para convertirte en una fuerza de la naturaleza, un recordatorio viviente de que hay límites que no deben ser cruzados y voluntades que no pueden ser quebradas. Es el poder del trueno antes de la caída del rayo, la tensión del arco antes de liberar la flecha, un estado de gracia guerrera que te sitúa por encima del conflicto mundano. La ubicación en la palma de la mano es fundamental para la dirección del flujo energético, ya que la mano es el instrumento principal de la voluntad humana sobre el mundo físico, el canal por donde el pensamiento se convierte en obra. Al marcar este centro de poder con el glifo del Galdravok, estás asegurando que cada una de tus acciones esté imbuida de la frecuencia del respeto y el temor reverencial.
El enemigo no sabrá por qué se siente intimidado, buscará razones lógicas para su propia cobardía, pero su cuerpo no mentirá y lo obligará a retroceder ante la muralla invisible que has construido con el acero de tu intención. La desolación es el vacío que dejas a tu paso, un espacio donde la agresión ajena no encuentra donde sujetarse y termina por colapsar sobre sí misma, consumiendo al atacante en su propia duda. Sin embargo, existe un requisito de hierro para que esta magia operativa no se vuelva en tu contra, y es que tu mente debe estar tan limpia de odio como de compasión durante la ejecución del rito. El yelmo del terror se alimenta de la neutralidad soberana, de la capacidad de observar al enemigo como un obstáculo que debe ser removido, no como un objeto de pasión destructiva. Si permites que la ira descontrolada nuble tu juicio, la runa perderá su geometría perfecta y la energía empezará a filtrarse hacia tu propio sistema nervioso, provocándote pesadillas, paranoia y un cansancio que ninguna medicina podrá mitigar. Debes ser como la montaña que observa la tormenta sin inmutarse, sabiendo que las nubes se romperán contra tus laderas sin dejar rastro de su paso, manteniendo siempre el centro de tu poder en la quietud absoluta de quien se sabe invencible. La efectividad de esta praxis en el día del enfrentamiento se verá potenciada por tu capacidad de mantener el contacto visual, usando tus ojos como proyectores secundarios que refuerzan el mensaje de la palma de tu mano. En la tradición esotérica, se dice que el yelmo del terror se lleva entre las cejas, pero al dibujarlo en la mano, creas un circuito cerrado entre tu visión y tu acción, un puente de poder que envuelve al enemigo en una red de fascinación y pánico. Al mirarlos, no veas su rostro, ve el vacío que hay detrás de ellos, proyectando el glifo desde tu mano hacia ese espacio oscuro, obligándolos a ocupar el lugar de la víctima en el teatro de tu voluntad. Verás cómo sus argumentos se desmoronan, cómo sus aliados se distancian y cómo el terreno que antes pisaban con firmeza se vuelve movedizo y traicionero bajo sus pies. Cada vez que cierres el puño, estarás guardando esa carga de terror dentro de ti, acumulando la presión para el momento en que necesites liberarla de nuevo con un solo gesto de apertura. La runa del Galdrabok no se gasta con el uso, al contrario, se nutre de la energía de aquellos que intentan desafiarla, absorbiendo su miedo y convirtiéndolo en más combustible para tu aura de autoridad. Al terminar el día, cuando el peligro haya pasado y los enemigos se hayan retirado a las sombras, es imperativo que limpies tu mano con agua corriente, dejando que el líquido se lleve los restos del pigmento y de la carga energética. La desolación es un arma de guerra que no debe ser llevada al lecho del descanso ni a la mesa de los seres queridos, pues el fuego que quema al enemigo también puede secar la ternura si no se sabe separar el tiempo de la batalla del tiempo de la paz. La arquitectura de este rito es imbatible porque conecta con los estratos más antiguos de la psique humana, aquellos que responden a los símbolos de dominio mucho antes de que el lenguaje fuera inventado. Al marcar tu mano con el yelmo del terror, has reclamado un lugar en la cadena de mando del universo, declarando que tu espacio personal es suelo sagrado y que cualquier incursión hostil será castigada con la parálisis del espíritu. La runa es el guardián que no duerme, la sombra que asusta a las sombras y el sello de una voluntad que ha decidido no volver a ser víctima de las circunstancias ni de las malas intenciones de otros. Camina con la cabeza alta, con la mano preparada y con el corazón frío, sabiendo que llevas contigo el peso de una tradición que ha doblegado voluntades durante siglos de oscuridad y lucha. Observa cómo el silencio se hace más denso cuando tú hablas, como los que antes te interrumpían ahora esperan tu turno con una mezcla de respeto y ansiedad, y como los que planeaban dañarte en secreto ahora evitan incluso mencionar tu nombre. La magia de la intimidación es sutil pero total, una reconfiguración del tejido social que te sitúa en el centro de la habitación como una columna de hierro que nadie se atreve a intentar derribar. No abuses de este poder para la mezquindad, pues la runa del Galdrabok tiene su propia conciencia y exige objetivos dignos de su grandeza. Úsala solo cuando la amenaza sea real y cuando tu integridad necesite de un muro que ningún hombre sea capaz de escalar. El terror es el tributo que los débiles pagan a los fuertes, y hoy, con el yelmo de la desolación grabado en tu palma, has dejado claro a qué bando perteneces en la eterna lucha por el poder sobre la tierra. La tierra recordará tus pasos no por las palabras que dijiste, sino por el miedo que no sentiste y por el pánico que supiste sembrar en los corazones de los injustos, restaurando el equilibrio mediante la fuerza de la geometría sagrada. La runa arde en tu mano como un sol negro, proyectando su luz sobre las sombras de tus enemigos y obligándolas a retroceder hacia el olvido de donde nunca debieron salir. El enfrentamiento ya ha terminado, la victoria es tuya por derecho de conocimiento y de praxis, y el yelmo del terror permanece como el centinela eterno que vigila las fronteras de tu reino personal, asegurando que la paz de tu espíritu nunca más sea turbada por la presencia de los indignos. El sello está puesto, la mano está marcada y el enemigo está vencido, bajo el amparo de la alta magia que no conoce la derrota cuando se ejecuta con la precisión de un maestro del acero y del símbolo.